Buenas tardes, jóvenes. ¿Se escucha? Sí, Luis, buenas tardes. Vaya, muy bien. Estamos bien entonces. El día de hoy vamos a pasar ya con el grupo número 9, que es la determinación de género. Estaría, ¿cómo se llama? Patricia Lisette, Marjorie, Yolanda Beatriz, Rodrigo Iván. Ya serían los que trabajarían el día de hoy. Después tenemos las parafilias. Ya entraría Anthony Josué, Iván Antonio, Franklin Stanley, Emanuel Marcos, que tendrían la exposición es el día de hoy. Así que Solo tenemos tres licenciados. sí, porque no está, Anthony ya no está con nosotros. No es que se haya muerto, sino que ya no está quizás en la carrera. Así que si quieren comenzamos ya y empezamos con la determinación de género. ¿Ya? No olviden poner su nombre en el chat, por favor. Vayan poniéndolo de una sola vez para tener constancia de asistencia, eso lo exige la universidad cada rato. No es que yo quiera tenerlos controlados, hijos, sino yo sé que el que está aquí es porque quiere estar, pero siempre es requisito, así que colabórenme con eso, poniendo su nombre ahí en el chat. Cualquier pregunta, ya saben, interrumpan la clase, no hay ningún problema. Nosotros buscamos la manera de encontrarle alguna alternativa de solución a la interrogante que se tenga. ¿Verdad? También el mismo presentador que está en ese momento también puede aclarar algún tipo de concepto que no esté claro. Aquí estamos aprendiendo todos, ¿ok? Bien, determinación de género, comenzamos, por favor. Buenas tardes a todos. Quisiera saber si me escuchan. Te escuchamos perfectamente, Patricia. Bueno, esta tarde a nuestro grupo le ha correspondido el tema de determinación de género. Los integrantes somos Marjorie Asenet, Castro, Yolanda Beatriz Cornejo, Rodrigo Iván Dimas y su servidora Patricia Castillo. Siguiente, por favor. Bueno, para comenzar, vamos a definir qué es género. Este es definido como el proceso mediante el cual individuos biológicamente diferentes se convierten en mujeres y hombres mediante la adquisición de atributos que cada sociedad define como propio de la feminidad y la masculinidad. Bueno, en este sentido podríamos decir que el género es la construcción psicosocial de lo femenino y lo masculino. Es decir, que es una interpretación cultural e histórica que cada sociedad elabora en torno a la diferenciación sexual. Siguiente, por favor. Desde una perspectiva psicológica, el género es una categoría en la que se articulan tres elementos básicos. La primera es la asignación de género, que es la que se realiza en el momento en que nace la criatura a partir de la apariencia externa de sus genitales. También como la identidad de género, que es el esquema ideoafectivo más primario, consciente e inconsciente, desde la pertenencia a un sexo y no al otro. Se establece más o menos a la misma edad en la que la criatura adquiere el lenguaje, es decir, entre los 2 y 3 años, y es anterior a su conocimiento de la diferencia anatómica entre los sexos, y también como el rol de género. Este es el conjunto de deberes, aprobaciones, prohibiciones y expectativas acerca de los comportamientos sociales apropiados para las personas que poseen un sexo determinado. Es decir, que los roles son comportamientos que se perciben en la sociedad como adecuados para cada sexo, como por ejemplo, el que las mujeres se maquillen es considerado propio de su rol. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a definir qué es identidad de género y según la ONU, esta es la vivencia interna e individual del género
tal y como cada persona la experimenta, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo y otras expresiones de género como el habla, la vestimenta y los modales. La identidad de género representa la manera interna que tiene cada persona de vivir su género, el cual puede ser independiente del sexo con el que haya nacido y de la orientación sexual que tiene. También podríamos decir que está relacionado con nuestra manera de percibir nuestro género. Y aunque solo se identifican dos géneros, hay que resaltar que existen más identidades, que posteriormente mis compañeros van a explicar mejor. Siguiente, por favor. La identidad de género, como les decía, es la sexualidad con la cual una persona se identifica psicológicamente o con el cual se define a sí mismo. La identificación de género como un derecho promueve la diversidad sexual y un desarrollo sexual saludable. Identidad deriva del latín identitas, que se refiere igual a sí mismo, y género indica una clase. Por lo tanto, la identidad de género puede definirse como la clasificación personal sobre la propia sexualidad. Siguiente, por favor. La construcción de la identidad de género, es decir, la identidad que recoge los imperativos sobre ser hombre o mujer, es un proceso complejo que involucra factores biológicos, sociales, culturales y psicológicos. Y existen diferentes modelos que pretenden conceptualizar la manera en la cual desde la infancia las personas desarrollan un sentido personal de sí mismos. Siguiente, por favor. Bueno, existe un dilema que subyace en el concepto de la identidad. Algunas veces se confunde con la identidad personal, con el concepto de la autoestima y en gran medida porque esos conceptos hacen referencia del sí mismo o al yo. Sin embargo, aunque estén relacionados, existe una diferencia entre ellos. El autoconcepto es en lo que respecta, es importante decir que este hace referencia al conjunto de ideas, imágenes, sentimientos y pensamientos que una persona tiene de sí misma. De acuerdo a Rosenberg, el autoconcepto tiene dos dimensiones o componentes: el elemento cognitivo, que se refiere a los pensamientos, y el evaluativo, que se refiere a los sentimientos. De manera que el autoconcepto es el conjunto de creencias que una persona tiene sobre sí misma, y aunque abarca la imagen corporal, los valores, las habilidades y las características, esta a su vez está vinculado con un aspecto afectivo que se relaciona con el autoestima. Siguiente, por favor. Bueno, a continuación continuará mi compañero. El tema de la identidad de género desarma la visión del binomio del sexo, o sea que género se restringe solo a lo femenino y a lo masculino, para así aceptar otros tipos de identidad sexual, como por ejemplo las minorías sexuales que representan el movimiento LGBT, siglas para lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros. Como sabemos, hoy en día hay muchas designaciones para la identidad de género y cada quien vive su identidad como quiere. Siguiente, por favor. La identidad de género es considerado como un derecho humano fundamental, siendo que defiende la libertad sin distinción de nuestras diferencias, como por ejemplo el derecho a la no discriminación ni a la violencia por la orientación o identidad sexual de un individuo. Es decir, que cada quien tiene derecho de vivir su sexualidad como quiera, sin que se le violente o se le discrimine, mucho menos se le vea de menos por lo que es. Siguiente, por favor.
La identidad de género se diferencia del sexo, puesto que la identidad implica factores culturales y sociales, mientras que el sexo se refiere específicamente a la división biológica hombre-mujer. Siguiente, por favor. Sexo, categoría biológica dada por la naturaleza, que ya nacemos siendo hombre o mujer. Condición inmutable que define a una persona como hombre y mujer, define roles específicos en la reproducción de la especie, se asocia a la distinción macho-hembra. Género, categoría cultural socialmente construida, es decir, que a medida que uno va creciendo, se define un género. Condición modificable según los patrones culturales imperantes en el entorno social. Define el rol social atribuido a hombres y mujeres. Se asocia a la distinción masculino-femenino. Siguiente, por favor. La identidad de género y la identidad sexual convergen en la construcción que el sujeto de sí. Sin embargo, la primera es más general e incluye aspectos no estrictamente biológicos, en tanto que la segunda se relaciona principalmente en el conocimiento que los sujetos hacen respecto a sus órganos sexuales. La identidad de género, por tanto, añade una dimensión psicológica de identificación, que puede ser independiente de los caracteres fenotípicos que todos los seres humanos poseen en función de condiciones biológicas. Estos pueden ser independientes del ámbito psicosocial, a pesar de que en la mayor parte de las personas existe una correlación entre ambos. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre género y sexo? Para la mayoría de los niños, ser varón o mujer es algo que se siente muy natural. Cuando nace un bebé se le asigna el género masculino o femenino de acuerdo con las características físicas. Esto se refiere al sexo o al género asignado del niño. Mientras tanto, la identidad de género se refiere al sentimiento interno que las personas tienen de quiénes son, que surge de una interacción de los rasgos biológicos, las influencias del desarrollo y las condiciones del entorno. Puede ser masculino, femenino, algo en el medio, una combinación de ambas cosas o ninguna. El reconocimiento propio de la identidad de género se desarrolla con el tiempo, de manera muy similar al desarrollo físico de un niño. En la mayoría de los niños, la identidad de género declarada coincide con su género asignado. No obstante, en algunos niños, la correspondencia entre el género asignado y la identidad de género no está tan clara. Siguiente, por favor. Identidades de género. Siguiente. Cisgénero. Persona que identifica su género con su fenotipo sexual, es decir, que se identifica como hombre o mujer dependiendo de cómo luzca. Hasta aquí mi participación, continuarán mis compañeros. Siguiente. Buenas tardes. Buenas tardes, yo les hablaré sobre algunas de las múltiples identidades de género. Transgénero es un término que representa a aquellas personas que no se sienten identificadas con el sexo biológico que se les fue otorgada en el nacimiento. Con el paso de los años se han acuñado otros términos relacionados con esto, tales como el diminutivo trans o las palabras intergénero, entre otras. Este tipo de personas tienen diferentes formas de expresar su situación. La primera que se puede mencionar es vestir y actuar de acuerdo al sexo con el que se identifican. Se distinguen de los travestis porque estos solo visten como el sexo contrario eventualmente y no como la identidad permanente asumida. Quienes pertenecen a este grupo tienen el concepto flexible de lo que significa ser hombre o mujer, por lo que llegan a realizarse cirugías plásticas. La segunda forma que podemos mencionar consiste en la transformación total del propio cuerpo. El sujeto se realiza un proceso médico que conlleva ingestas de hormonas y cirugías plásticas para convertir su cuerpo en el del sexo deseado. Pero este caso
se estaría convirtiendo en transexual. Regresar. Se debe confundir la identidad de transgénero con la orientación sexual. La orientación sexual se refiere al tipo de persona a la que el sujeto se siente atraído, lo que apenas se define como heterosexualidad. En cambio, la identidad de transgénero se refiere al sexo con el que se identifica, hombre o mujer, es decir, se refiere a lo que la persona es. Por tanto, puede haber una persona transgénero que sea heterosexual, homosexual o bisexual. Siguiente. Transexual, persona que ha modificado su cuerpo o desea hacerlo hacia el aspecto del fenotipo sexual contrario, con el método quirúrgico, hormonal o ambos. La transexualidad se define como la convicción y sentimiento de la pertenencia al sexo opuesto al biológico. Se trata de aquella persona que se identifica con su propio cuerpo y desea cambiar su identidad por la del otro género, adaptando su vida y aspecto al ser aceptado por el sexo al que desea pertenecer. Este grupo de individuos se caracteriza por encontrar su identidad sexual en conflicto con el sexo biológico y genético, es decir, el sexo obtenido al nacer. Estas personas tienen el deseo de modificar sus características sexuales de tipo genital y físico, conocido como el proceso de transición o proceso de transexualizador. Este se basa en adaptar su cuerpo mediante una terapia hormonal y que suele finalizar comúnmente denominada operación de cambio de sexo, aunque la mayoría de transexuales se identifican con el sexo opuesto desde la niñez o la adolescencia, llamado transexualismo primario. También existe en el caso de desarrollo de este deseo en edad adulta, lo que se conoce como transexualismo secundario. Siguiente, por favor. Tercer género, identidad distinta al hombre o mujer. Este término pertenece a culturas no occidentales. Existen numerosas formas de tercer género en culturas indígenas a lo largo de todo el mundo. Bien, el tercer género o tercer sexo es un término empleado para referirse a toda aquella persona cuya identidad no entre en el género femenino ni en el masculino. Consiste en asumir cualquier identidad sexual como el género nulo. Para aquellos que se identifican con el tercer género, la expresión corporal o física puede estar vinculada con el género específico o una mezcla, incluyendo discordancia alguna de tipo de transición de género. Siguiente, por favor. Bien, en la imagen podemos observar distintas identidades de género, de las cuales de las primeras de arriba ya hemos hablado: cisgénero, transgénero y transexual. Ya el género genderqueer es existir de una manera que puede no alinearse con las normas heterosexuales o homosexuales, aunque normalmente se usa para describir la orientación sexual de una persona. También se puede usar para expresar una identidad de género no binaria. El género queer puede quedar fuera a caer en medio o en fluctuar entre las categorías binarias de género del hombre o de la mujer. Las personas a menudo experimentan que su género es fluido, lo que significa que puede cambiar en cualquier momento. Es una persona durante un periodo de tiempo particular o de otra manera continua. Los travestis ya es muy diferente. Su identidad de género es asociada a menudo a la transexualidad y que un individuo de sexo biológico determina que es determinado masculino o femenino
se viste con las ropas tradicionales asociadas al rol de género opuesto. Si el hombre viste de mujer y viceversa, a dichos individuos se les conoce como travestis o travestidos. El travestismo no tiene que ver con los disfraces, sino con la necesidad de encarnar el rol de género, contrario al asignado por la sociedad, por lo cual se acompaña la vestimenta con ademanes, conductas y gestos que refuerzan su cambio. Generalmente, esta conducta acusa un deseo transexual en la persona, es decir, que sienten que nació con el rol biológico incorrecto o siente que pertenece más al otro sexo apropiado. Sin embargo, no deben confundir travestismo con transexualidad, donde en el primer caso hay una confusión voluntaria de roles de género y en el segundo hay un deseo genuino de alterar el cuerpo y cambiar su sexo, cosas que no necesariamente se da en los travestis. Si bien inicialmente se consideraba el travestismo como una enfermedad o incluso un delito, en épocas recientes el debate en torno a las identidades de género y diversidad sexual han abierto aspectos para comprensión y tolerancia de las conductas no heteronormativas o tradicionales. De hecho, los artistas travestis del canto y la puesta en escena forman cada vez mayor parte del mundo, concentrándose en el espectáculo. Ya por último, sobre la imagen, queda el transformismo. Es un sustantivo usado para referirse a la caracterización o disfraz mediante el cual una persona que generalmente es del sexo masculino ocasionalmente adopta modismos culturales como maquillaje, vestimentas y gestos, formas de hablar que convencionalmente se le asigna el género contrario. Esto puede estar relacionado o no la identidad sexual. Y el mismo sustantivo que puede aplicar a las mujeres que simulan el rol masculino. Muchas culturas incluyen la práctica como una expresión artística, como en el caso de los actores japoneses, que representan los roles femeninos en las óperas tradicionales, así como también se acostumbraba en los siglos pasados en el teatro de los países europeos, cuando las mujeres tenían prohibido ser actrices. De esta manera, las transformaciones se caracterizaron de un hombre y a una mujer. El transformista no solo se concentra en la vestimenta, sino que habitualmente también se maquilla para modificar sus rasgos y adopta gestualidad y el modo de hablar del otro género. Es importante tener en cuenta que la transformación no siempre está vinculada a la identidad sexual. Muchas veces se trata de una manifestación artística o de un cambio que se adopta en el marco de una ficción. Siguiente diapositiva. Bien, el desarrollo de identidad de género en los niños. La identidad de género suele desarrollarse en etapas de alrededor de los 2 años. Los niños toman conciencia de las diferencias físicas entre varones y entre mujeres. Antes de su tercer cumpleaños, la mayoría de los niños ya pueden identificarse como varones o como mujeres con facilidad. A los 4 años ya la mayoría de niños tienen un sentimiento, ya tienen una identidad de género. Siguiente, por favor. Bien. Durante esta misma época, la vida de los niños aprende conductas del rol de género, es decir, cosas que hacen los varones o cosas que hacen las mujeres. Sin embargo, las preferencias entre géneros cruzan en los juegos, son cruciales en los juegos, son parte normal de la exploración y desarrollo del género independiente del futuro de identidad de género. Como podemos ver en las imágenes, hay 2 niños jugando fútbol, que actualmente, bueno, no actualmente, se tiene como se tiene más representado que los varones
o hombres masculinos juegan el fútbol y la niña adopta más el jugar con juguetes o muñecas. El punto es que todos los niños tienden a desarrollar una visión más clara de sí mismos y de su género con el transcurso del tiempo. De cualquier manera, la investigación sugiere que los niños que confirman una identidad de género diversa conocen su género de manera tan clara y sistemática como sus padres en la misma etapa de desarrollo y que se benefician del mismo nivel de apoyo y amor y aceptación social. Bien, hasta aquí ha llegado mi parte de la presentación. Ahora sigue mi compañera. Gracias. Tengan todos muy buenas tardes. No sé si me escuchan o no. Sí, te escuchamos muy bien. Voy a continuar con lo que pueden hacer los padres. Todos los niños necesitan la oportunidad de explorar distintos roles de género y distintos estilos de juego. Los padres pueden asesorarse de que el entorno del niño refleje diversidad en los roles de género y fomente oportunidades para todos. Algunas ideas incluyen ofrecer libros infantiles o rompecabezas que muestran a hombres y mujeres en roles de género no estereotipados y diversos, papás que se quedan en casa, mamás que trabajan, enfermeros varones y policías mujeres. ¿Cómo suelen expresar su identidad de género los niños? Además de los juguetes, juegos y deportes que eligen, los niños suelen expresar su identidad de género de las siguientes maneras: vestimenta o peinado, nombre o apodo preferidos, conducta social que refleja grados variados de agresividad, dominio, dependencia y delicadeza. Los modales, el estilo de conducta, los gestos físicos y otras acciones no verbales identificadas como masculinos o femeninas, relaciones sociales, incluyendo el género de sus amigos y personas a las que decide imitar. ¿Cómo han cambiado los estereotipos de género en el tiempo? Un estereotipo es una generalización exagerada de lo que pudiera ser o se cree que es una persona o grupo de personas, con sus características, comportamientos, habilidades o cualidades. El concepto de estereotipo cada vez está cobrando más relevancia en la sociedad. Lo repetimos o repudiamos, pero pocas veces nos paramos a analizar qué es un estereotipo. Por ejemplo, las mujeres, a veces las personas dicen de que las mujeres no saben conducir. Otro también es de que los hombres no lloran. Vivimos rodeados de ellos y también de batallas que luchan por erradicarlos. Nuestra expectativa de lo que hacen las mujeres y lo que hacen los varones ha cambiado. Muchas mujeres deportistas se destacan en sus disciplinas deportivas. Cada vez más las mujeres eligen actividades tradicionales consideradas masculinas. Hay muchos chefs, artistas y músicos varones famosos que triunfan en ámbitos tradicionalmente considerados femeninos. Derechos de las personas. Al reconocer de su identidad sexual y expresión de género libremente determinada en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía, al libre desarrollo personal conforme a la identidad sexual y expresión de género manifestada en cada etapa de la vida y la conformación de la misma, sin ser objeto de discriminación o cuestionamiento alguno, a la autodefinición y gestión de su propio cuerpo, de acuerdo a la identidad sexual y expresión de género, al ser tratadas en los ámbitos públicos y privados de conformidad a su identidad sexual y expresión de género, de forma particular al ser identificadas de todos los documentos acreditados de acuerdo a la identidad sexual y expresión de género sentida.
a que se respete su integridad corporal y psíquica, garantizándosele en todo momento una atención integral y no segregada de acuerdo a sus necesidades. En conclusión, el desarrollo de la identidad de género es un proceso complejo, dinámico, multifactorial, que involucra no una, sino múltiples variables, tanto culturales, sociales e individuales. En gran medida, la socialización y la endoculturación juegan un papel muy importante, pero no son los únicos factores que intervienen. La identidad no es una tarea de la infancia, sino un proceso continuo y permanente, sujeto a los cambios que observamos en nosotros, a los contextos sociales, a las experiencias individuales y, por supuesto, vinculadas también a los costos de ganancias que se desprenden de esta. Hasta aquí ha sido nuestra exposición. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario que quieran hacer, agregar algo? ¿No? Bueno, yo quisiera agregar algo. Mire, en el caso de los transvestis, en el caso de los transformistas, no necesariamente ellos tienen que tener una identidad sexual. Homosexuales, por ejemplo. ¿Verdad? Eso no es, esa es una tendencia de roles, ¿verdad? Puede ser de que ellos quieran representar ese rol. O en el caso de un artista, pues es el papel que le tocó representar en la obra o lo que sea. ¿Okay? Esa es la única cuestión. Y la otra cuestión, acordémonos que nosotros hacemos una determinación de géneros a veces desde que están en el vientre materno, ¿no? Cuando le hacen el baby shower ya saben qué va a ser. Entonces si es una niña ya sabemos que es rosadito, si es un niño es azulito y si no sabemos qué es, pues llevamos amarillo, ¿eh? La gente inmediatamente está, como pauta social, está ya dando una diferenciación. Por lo demás, estuvo magnífico, los felicito, han hecho un buen trabajo. Pasamos al siguiente grupo, por favor. Los que vamos a hablar ahorita acerca de las parafilias. ¿Estamos listos, Iván? Marcos. Sí, Iván va a presentar a esa. Ya. Bueno, ok. Tengan todos buenas tardes. Este día nos ha tocado desarrollar el tema sobre las parafilias, el cual el grupo está integrado por Iván Antonio Figueroa, Emmanuel Marcos García y mi persona, Franklin Stanley Carranza. Siguiente. Primero hay que definir qué son las parafilias, y una parafilia es una condición en la que la excitación y la gratificación sexual del individuo va a depender de la fantasía recurrente de una experiencia inusual que se va a convertir como prioridad en la conducta sexual del individuo. Este puede ser mediante algunos objetos que se encuentran fuera del alcance de los intereses sexuales habituales. Así pues, las parafilias, al tratarse de un patrón sexual considerado como atípico, van a generar consecuencias negativas en la vida de las personas. Una de las consecuencias más importantes que puede generar este tipo de problemas hace referencia a la sexualidad de la persona y a las dificultades que esta va a generar para ellos en muchas ocasiones disfrutar de sus relaciones sexuales. Otra de las consecuencias que suelen generar son los problemas de pareja debido a los intereses atípicos que puede no comprender la otra pareja. Siguiente. El origen de las parafilias. Según Carman, no se han establecido causas del origen de las parafilias, pero según Carman, ellas derivan de la atmósfera familiar y social en la que el niño se desarrolla. Y también el mal manejo por parte de los padres sobre la curiosidad sexual infantil. Esto puede llevar a un desarrollo sexual anormal e inclinar al niño a manifestaciones parafílicas. También un hecho interesante sobre los parafílicos es que estos no provienen de familias donde han habido casos de sexualidad parafílica. Eso quiere decir que esto no es hereditario.
Tampoco se va a aprender por imitación, sino por proscripciones y represiones irracionales que van a encerrar caminos normales, por así decir, y van a abrir otros anómalos o inhabituales. El siguiente. También sobre el origen de las parafilias se encuentran las fantasías sexuales de la masturbación adolescente, que estas suelen tener una gran importancia en la aparición de las parafilias, cuando estas fantasías poseen un contenido que favorece como las de exhibicionismo o voyeurismo. También la búsqueda adulta de expresiones nuevas podría ser otro origen de las parafilias, ya que el individuo sometido a una intensa represión sexual en la niñez y la juventud, ya en la adultez puede buscar aventuras sexuales y vivir experiencias variadas como un acto de libertad. Siguiente. Para definir lo que está anormal, primero se debe saber, o sea, qué es lo que está anormal. Para eso se han definido 5 criterios en la sexología. El primero es el estadístico, que una conducta sexual es normal cuando es practicada por la mayoría de la población. Va a influir el lugar, la época, la cultura y también la clase social. Filogenético o biológico, si corresponde con el comportamiento sexual de los primates superiores. Se va a considerar que es normal. Moral, que son los preceptos de una comunidad y que son variables en cada cultura y en diferentes épocas. Estas van a estar basadas en las costumbres o las creencias de dicha comunidad. El cuarto criterio, que es el legal, que es el conjunto de normas escritas y sus sanciones para defender a las personas y su patrimonio, y también a sus derechos sexuales. Estas son diferentes en cada lugar, pero van a marcar el consenso social establecido. Y la última, que es el criterio social, que son las conductas socialmente dominantes que no van a perjudicar a la sociedad o a sus miembros. Estas se van a considerar correctas o adecuadas. Siguiente. Sobre algunos ejemplos de parafilias, como pueden observar ahí, se encuentran la pedofilia, el sadismo, el masoquismo y todas las que observan ahí, que más adelante les hablarán sobre alguna de ellas. Siguiente. El tratamiento de las parafilias, hablando en general, estas se pueden utilizar para tratar las parafilias, intervenciones psicoterapéuticas basadas principalmente en técnicas conductuales, cognitivas o regímenes médicos basados en el uso de hormonas o medicamentos psicotrópicos. La gran mayoría de las parafilias se va a manifestar en la pubertad, dando la impresión de que puede existir una ventana de oportunidad por el cual el condicionamiento de estímulos sexuales es especialmente propicio durante esta época de la maduración. También el cambio de conductas parafílicas suele requerir una intervención multimodal que interfiere con el aprendizaje anterior por condicionamiento clásico, operante y social, mientras que va a modificar esquemas básicos de la estructura cognitiva del individuo. Siguiente. Aquí se encuentran los puntos de los tratamientos para las parafilias. En la primera, las técnicas de condicionamiento clásico, que estas son utilizadas en el tratamiento de las parafilias sexuales, que se han basado principalmente en la explicación de métodos aversivos de extinción fundados en el paradigma del condicionamiento clásico. Terapéuticamente se va a asociar a un estímulo aversivo incondicionado con una respuesta condicionada no deseada. La esperanza terapéutica es la de producir una nueva respuesta condicionada tipo aversiva en presencia de estímulos condicionados provocados de la respuesta sexual disfuncional. El estímulo incondicionado aversivo más utilizado para el tratamiento de las parafilias es la descarga eléctrica, pero esta ya no se utiliza mucho. La otra es las técnicas de aprendizaje operante y social, que estas se basan principalmente en el condicionamiento instrumental u operante y el aprendizaje social. Y dentro de estas se encuentra la biorretroalimentación, que esta ha sido aplicada a diversas parafilias mediante un aparato llamado falómetro, que va a medir cambios en la circunferencia del pene y es capaz de presentar tales cambios directamente al sujeto a través de información visual en forma de un manómetro o de luces de diferentes colores que van a indicar el grado de excitación sexual según el grosor del pene.
En el tratamiento de las parafilias, el paciente expuesto a estímulos parafílicos va a intentar mantener la luz que corresponde a poca excitación y a la vez evitar la luz asociada con la excitación. Una vez que el paciente ha reducido o extinguido su excitación delante de los estímulos parafílicos, se le puede presentar la tarea de encender la luz asociada con excitación delante de la presentación imaginaria de estímulos deseables. Dentro de esta también se encuentran las técnicas de masturbación, que el placer que conlleva la masturbación suele reforzar las fantasías e imágenes parafílicas, manteniendo de este modo el enlace entre estímulos y conductas parafílicas. Terapéuticamente es posible programar la masturbación de manera que refuerce conductas alternativas a la parafilia. Se le da la tarea al paciente de usar solamente imágenes no parafílicas durante la masturbación. Y el efecto es el de distanciar la conexión entre las imágenes parafílicas y el placer sexual. Y alternativamente reforzar imágenes sexuales no desviantes con el mismo placer. Igual cuando el paciente llega al orgasmo, se le instruye para que continúe masturbándose por 15 minutos más, pero esta vez con imágenes parafílicas. Y esta práctica es una práctica de la masturbación aversiva que va a asociar un estímulo nocivo incondicionado con el estímulo condicionado, que son las imágenes parafílicas. También se encuentra aquí el adiestramiento en empatía, que se trata de concienciar al parafílico de las repercusiones que sus actuaciones pueden tener para los demás, con la finalidad de sensibilizar al parafílico a la responsabilidad ética de no imponer sus intereses sexuales a personas ajenas a sus deseos. En las técnicas cognitivas, en la identificación de distorsión, se basa en la identificación de distorsiones conceptuales, que es el primer paso en el tratamiento cognitivo de desviaciones sexuales. Luego de identificarlas, es de darle un discurso teórico de los errores del pensamiento parafílico al paciente. Una vez que le son de las distorsiones al paciente y después de obtener confirmación del paciente de que las entiende, se emplean estrategias para refutar las cogniciones disfuncionales. Y por último, que se encuentra el tratamiento farmacológico, que esta va a ofrecer dos opciones, que puede ser hormonal o de medicamentos psicoactivos. El tratamiento hormonal, los dos fármacos que se ocupan mayormente son el acetato de medroxiprogesterona y el acetato de ciproterona, que estas son hormonas que se van a utilizar en el control de las parafilias. La efectividad de estas hormonas es la reducción del deseo sexual, que está demostrada con reducciones correlacionadas en la frecuencia de erección, las fantasías sexuales, la masturbación, la iniciación del sexo y también con la conducta agresiva. En hombres tratados con estas hormonas, ellos muestran un buen control sobre sus inclinaciones parafílicas mientras las toman. Y este tratamiento farmacológico se suele dar adjuntivamente con las terapias conductuales cognitivas. Y por último, que está el tratamiento con medicamentos psicoactivos, que todos estos medicamentos psicoactivos, su función es la de reducir el líbido. Y el que se ocupa preferencialmente es la fluoxetina, que también va a ayudar a reducir el componente obsesivo-compulsivo que se observa en algunas parafilias. Eso ha sido todo por mi parte. Gracias. ¿Quién va a exponer la pedofilia? Hola. Marquito. Hasta tardaba un poco en activarse el micrófono, pero ahorita vamos a continuar. Pero se te oye. Una vez viendo las generalidades de las parafilias, vamos a tocar algunas parafilias en específico. Vamos a tocar de las parafilias más comunes hasta las parafilias un poco más extrañas que hemos encontrado, pero entre las que pues destacan algunas. Vamos a destacar en este caso de forma especial la pedofilia porque a pesar de que no está considerada algo correcto ni está considerada dentro de nuestra sociedad, ni creo que, bueno, muy pocas sociedades en el mundo creo que tienen esta parafilia considerado como algo correcto, pero sí es algo que suele darse en nuestra sociedad, no es algo que esté demasiado alejado de nuestra sociedad y pues no hace falta buscar demasiado para ver en los noticieros alguna noticia referente a abuso sexual en menores o algo por el estilo. Entonces vamos a concentrar un poco de esfuerzos o un poco más de información en esta parafilia. Bien, vamos a hablar un poco acerca de los términos de pedofilia
o paidofilia. Se usan en ciencias de la salud para referirse a una parafilia que consiste en la excitación o el placer sexual que obtiene una persona adulta al llevar a cabo actividades o tener fantasías sexuales con niños menores, generalmente entre los 6 y los 11 años, pero pues un niño generalmente prepubertos no se tiene una edad específica hasta la que se pueda decir que eso es pedofilia o no, pero en este caso diríamos que es un relativo a los 13 años, o rodeando la edad de 13 años. Es un rasgo multifactorial, o sea que no solamente conlleva un factor, sino que diferentes factores de la personalidad, y se compone de aspectos institucionales, actividades de educación sexual, violencia, control de las pulsiones, etc. Se suele distinguir dos tipos de pedofilia, o generalmente se distinguen dos tipos, una primaria o esencial, que está muy arraigada en el sujeto, que ya se tiene, como por decir, desde que la persona nace, ya de por sí viene con esa tendencia, y otra secundaria que generalmente es motivada por factores circunstanciales. En este caso podemos hablar de abusos sexuales en la niñez o otra experiencia traumática que el niño haya podido tener que promueve que se desarrolle este tipo de conductas. Se puede decir también que son muy heterogéneas, desde casos inofensivos hasta aquellos casos que alcanzan niveles que rozan lo criminal, como en el caso de los abusos sexuales, incluyendo violaciones a menores. Es una condición de salud mental, mientras no existe abuso físico en el menor en general. Hay algunos pedófilos en este caso, que más adelante vamos a hablar un poco acerca de eso, que pues en sí nunca llegan a desarrollar una conducta agresiva o una conducta violenta, o llegan en sí al hecho del abuso sexual a los menores, pero tienen esa tendencia. Entonces, mientras no haya un abuso, por así decirlo, o un contacto sexual con el menor, en este caso de ningún tipo, en este caso solamente se convierte en una condición de salud mental. Se la conoce con el nombre de pederastía también, a los abusos sexuales con menores de 12 años, pero etimológicamente la palabra es lo mismo que pedofilia. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, vamos a hablar acerca de lo que mencionamos anteriormente, así básicamente vamos a hablar un poco acerca del perfil del pedófilo, vamos a ver quién es el pedófilo así básicamente o a grosso modo. La pedofilia emerge generalmente antes de la pubertad y es estable en el tiempo, difícilmente sin ayuda o sin algún tipo de apoyo por parte de la persona que la padece. Esta condición puede cambiar, esta condición de salud mental puede cambiar. Por estas razones ha sido descrita como un trastorno de preferencia sexual, fenomenológicamente similar a una orientación sexual heterosexual o homosexual. O sea, se compara con una orientación sexual, en este caso la pedofilia puede ser una orientación sexual hacia los niños en este caso. Observaciones, sin embargo, excluyen la pedofilia del grupo de trastornos, no excluyen la pedofilia del grupo de trastornos mentales, debido a que los actos de pedofilia causan daño y los pedófilos a veces pueden ser ayudados por profesionales de salud mental para abstenerse de actuar sobre sus impulsos que causan daño a los niños. La psiquiatría, que es lo que nosotros estamos viendo en este momento, considera a la pedofilia como una parafilia. Los pedófilos desde esta perspectiva se pueden definir como sujetos con una orientación libidinosa dirigida primariamente a los niños, sin apenas interés por los adultos y con conductas compulsivas no mediatizadas por situaciones de estrés. Esa sería básicamente como la definición básica o la definición más explícita de un pedófilo: sujetos con orientación libidinosa dirigida primariamente hacia niños. Siguiente diapositiva, por favor. Oíme, Marquitos, algo que no mencionaste en la anterior. Dígame. Y que es bien importante, ¿verdad? Puedes regresarla, Iván, ¿podrías regresar la anterior? Es donde dice que es autodescubierta, no elegida. Eso es bien importante. Sí, no es cierto, sí. No es un médico el que va a decir, mire, usted es pedófilo. No. La misma persona se va a dar cuenta de que tiene ese problema, ¿no? o esa condición. Eso faltó por ahí, nomás, solamente. Sí, correcto. Bien, seguimos. Bueno, con lo que decía el licenciado, igual es una condición que es autodescubierta, no es que se elija. Por eso hablamos anteriormente de que puede ser bien ocasionada por una situación traumática dentro de la misma niñez de la persona generalmente, o puede ser que se traiga de nacimiento, que ya sea como
por así decirlo, aunque se escuche feo, como un defecto de fábrica de la persona, ¿no? Bueno, continuando con el perfil del pedófilo, la causística clínica, o sea, las causas clínicas han evidenciado el tipo de necesidades emotivas que la práctica de la pedofilia puede satisfacer en los afectados. En otras palabras, ¿qué es lo que buscan los pedófilos en lo que ellos consideran normal, en la búsqueda sexual de los niños? Vamos a ver algunos puntos que se puede decir que es lo que buscan los pedófilos. En este caso, en primer lugar, se trata casi del único modo de alcanzar para ellos la excitación sexual. Anteriormente vimos que difícilmente estas personas pueden alcanzar una excitación sexual con los adultos y por ello pues tienen bastantes problemas emocionales y afectivos. Y pues si solamente con los niños alcanzan la excitación sexual, eso para ellos les produce un placer, pues les produce bienestar emocional y les produce pues satisfacción física también en este caso. En segundo lugar, les permite sentirse poderosos a través del control ejercido sobre el niño, algo complicado si se tratase de adultos. Obviamente que un niño es más fácil de controlar que un adulto por diferentes aspectos, tanto emocionalmente, porque los niños son inocentes, porque los niños no tienen esa sagacidad que pueda llegar a tener un adulto, o que o la forma de defenderse de un adulto, ¿no? Es esa capacidad para razonar de mejor manera. Eso no lo tiene, difícilmente lo va a tener un niño, o si lo tiene, pues siempre va a predominar en él la inocencia. Además, físicamente un niño es delicado, un niño no tiene la fuerza para defenderse físicamente, y esta cualidad que les hace a los pedófilos, estas dos cualidades de los niños hace sentirse a los pedófilos poderosos, porque pueden ejercer control tanto psicológico y mental como control físico, y eso a ellos pues les permite, ya veremos más adelante también, eleva su autoestima, que es el tercer punto. Como consecuencia de lo anterior, como consecuencia del dominio tanto psicológico, emocional y físico, esto les permite aumentar su autoestima, porque ya vimos que estas personas tienen también grandes problemas en su psiquis emocional. Entonces, el hecho de ejercer control sobre alguien más, el hecho de sentirse poderoso sobre alguien más, les eleva la autoestima porque ellos se sienten grandes en esta actividad. En cuarto lugar, al repetir las escenas traumáticas vividas por ellos, en los casos en los que se haya dado el contacto de pedófilo les permite superar sus propios traumas personales y tomarse una especie de revancha al situarse ahora ellos en la posición dominante. En este caso se da para los pedófilos que han tenido alguna especie de abuso sexual o han tenido alguna experiencia traumática dentro de su misma niñez. Entonces, estos abusos que ellos cometen después de que ellos mismos han sido abusados les permite como tomar venganza. Ellos sienten que es como una forma de desquitarse, por así decirlo, la experiencia que ellos vivieron, cosa que pues está completamente mal desde mi punto de vista y creo que desde el punto de vista de cualquiera, pero es como una especie de revancha, les permite como sentirse, que es como quitarse los traumas propios pasándoselos a alguien más, por así decirlo, ¿no? En quinto lugar, en todo proceso de su relación con niños, consigue para el pedófilo consolar sus privaciones de competencia social o cohibición en las relaciones con los adultos. No solamente es algo relacionado con su vida sexual, sino que con su propia realización como persona. Los problemas emocionales de los que estamos hablando en este caso no solamente incluyen las relaciones sexuales con otra persona, sino en muchos sentidos emocionales, también las relaciones sociales, no solamente las relaciones de pareja, sino que también las relaciones dentro de la sociedad, las relaciones con la familia, las relaciones con los amigos. Son personas, no es una regla de oro, porque no es que esté escrito en piedra que todos los pedófilos van a ser personas cohibidas, introvertidas y poco sociables, pero en su mayoría se puede decir que estas personas tienen problemas para socializar. Entonces, estas relaciones, esta búsqueda de relación con niños consigue como mejorar sus privaciones sociales, como mejorar estos problemas que ellos tienen para socializar. En determinados casos en que la relación con el pedófilo y el menor se prolonga en el tiempo, puede haber por parte del adulto un enamoramiento real de la persona que él considera como su pareja joven, sobre todo cuando ésta se halla en edad de paso entre la infancia y la pubertad. O sea, el contacto, si ya tienen problemas para socializar, tienen además de esto un control fuerte, tanto emocional como físico y psicológico sobre el niño, esto hace que en muchas ocasiones el pedófilo también pueda llegar a un enamoramiento del niño, porque
ejerce control sobre él, con él se siente cómodo porque con él puede socializar, aunque sea a la fuerza, pero puede socializar con ese niño, y esto hace que al final puedan presentarse emociones más fuertes como enamoramientos. Continuamos. Bien, ahora vimos básicamente lo que es la pedofilia, tenemos ya el tratamiento de la pedofilia, vamos a ver cómo es que se trata. Generalmente las terapias son de carácter psicológico o de carácter farmacológico. Desde el punto de vista psicológico, algunos estimulan una útil aproximación analítica, es decir, la exploración del inconsciente para comprender por qué se ha creado en la infancia y luego se ha arraigado esta inclinación sexual. O sea, básicamente la psicología lo que hace para iniciar el tratamiento es descubrir el por qué. ¿Cuál es la situación traumática que en la mayoría de casos los pedófilos están circunstanciados por una situación traumática de su infancia? Entonces hay que descubrir esta situación traumática que muchos de ellos la ocultan tanto por vergüenza como por miedo a sus traumas del pasado, tratan de ocultarla, pero hacerla salir nuevamente, hacerla aflorar en ellos mismos puede llegar a resolver los problemas que ellos tienen. Otros psicólogos en cambio prefieren trabajar sobre el síntoma a través de una terapia conductual cuyo objeto es inducir un cambio de gustos y costumbres. Algunos los consideran verdaderamente eficaces solo las terapias a base de fármacos. En este caso, la segunda terapia psicológica que estamos viendo es la que hablaba nuestro compañero al inicio, una de las terapias que se suelen ver, que es como el cambio de conducta. Se trata de que la persona cambie sus gustos o sus costumbres en este caso, ¿no? O sea, influenciarle de manera que deje de pensar sexualmente en los niños y concentre su actividad sexual en otro tipo de ideas, ¿no? Generalmente lo ideal, ¿no? Que es la relación heterosexual. Vamos a hablar un poco acerca del tratamiento farmacológico, que los tratamientos farmacológicos lo que tienden es reducir el impulso sexual o reducir el líbido durante el periodo de administración del mismo. Y bien, reorientar este impulso hacia formas aceptables, que es lo que estábamos hablando anteriormente. En muchas ocasiones el pedófilo está obsesionado por su inclinación en el sentido de pensar y elaborar continuamente estrategias para conseguir sus contactos con los niños. Se piensa que puede ser productivo para él un periodo largo de calma y reflexión esencial precisamente para revisar sus costumbres y modos de pensar. Generalmente los pedófilos, o sea, no llegan directamente a buscar un encuentro sexual con el niño, tratan como de conquistarlo. Hay muchas personas que tienen esa tendencia demasiado arraigada con los niños. Y esto, pues, tampoco es que se diga que todas las personas que tienen un pegue especial con los niños son pedófilos, pero los pedófilos suelen actuar así también, de esa manera que tratan como de convencer al niño, de endulzarle el oído y regalarle cositas, y irse acercando a él poquito a poquito, y siempre buscan la manera de acercarse al niño, de tener contacto con él de una o de otra manera. Entonces, que la psicología lo que dicta es de que se alejen de los niños, que dejen de pensar en eso, que se tomen un periodo largo de calma y de reflexión esencial para que puedan reflexionar sobre sus actitudes y sus actividades y que pues vean lo mal del asunto y que se puedan alejar de eso. Por último, diremos que el principal problema para el tratamiento de los pedófilos se suele presentar en que ellos no suelen colaborar en este caso. ¿Por qué? Porque ellos no se consideran enfermos, porque ellos no se consideran anormales, porque ellos no se consideran locos. Entonces no van a buscar un psicólogo o no van a buscar la atención que ellos necesitan para poder superar el problema, porque ellos no consideran que estén en un problema. Incluso muchos llegan a reivindicar tanto privada como públicamente la legitimidad de sus acciones a los niños con base de que solo puede considerarse como abusos cuando se media la violencia física o la coacción. O sea, ellos simplemente buscan tanto la aprobación personal como la aprobación de otros sobre su actitud, aunque a veces no lo muestren, pero sí que buscan convencerse a sí mismos de que eso no es un problema. Y eso es un gran problema, valga la redundancia, es un problema sobre el problema, porque al no reconocer que hay un fallo, pues difícilmente el fallo se puede corregir. Es frecuente también que se apele a que el niño tiene la capacidad suficiente para demostrar si algo le agrada o no, o que sus acciones son consecuencia de actitudes seductoras del menor. Esto ya quizá con los adolescentes, en este caso un poco más tendente a esto, porque un niño pequeño nunca va a demostrar ningún tipo de afectividad
tanto emocional, sexual, de ningún tipo. La negación de la problemática es una de las principales características de estos individuos. Y otro problema es que buscan la aprobación del niño, buscan si le agrada o no, pero el niño realmente, en su esencia, si la persona, como dijimos anteriormente, se acerca de forma dulce, le regala cositas, juega con él y todo, obviamente que el niño se va a agradar por esa persona. Y difícilmente el niño, si no ha habido hasta el momento ningún tipo de violencia física o coacción, pues el niño va a mostrar alguna especie de estima por esa persona, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, eso es en cuanto lo referente a la pedofilia. Vamos a hablar un poco acerca de otra parafilia, que es el sadismo. El término está derivado de Sade, escritor y filósofo francés del siglo XIX. Alude en general a la obtención en una persona de placer derivado del dolor de otro ser vivo. Aunque la obra literaria del Marqués de Sade no tiene connotaciones principalmente sexuales, el sadismo no tiene un carácter exclusivamente sexual. En este caso, bueno, en otras palabras o en palabras básicas o fáciles, el sadismo es obtener placer, en el caso de las parafilias, obtener placer sexual a través del sufrimiento de otra persona. En este caso, pues, hay bastantes tipos de sadismos, hay diferentes maneras en las que lo practican. Y pues todo tipo de actividades sexuales pues llevan a ese tipo de conductas, pero lo principal es que el sádico obtiene placer, obtiene una recompensa placentera con el dolor o el sufrimiento que la otra persona está sufriendo. Como dijimos anteriormente, no solamente tiene una connotación sexual, sino que también puede haber sadismo en otro tipo de cosas. Por ejemplo, hay personas como los asesinos seriales que obtienen placer a través del dolor ajeno en el caso de los asesinatos, pero en el caso de las parafilias es únicamente placer sexual. El sadismo implica impulsos sexuales y comportamientos que implican actos reales, no simulados, con o sin el consentimiento de la víctima, en los que el sufrimiento psicológico o físico y la humillación del sujeto sometido es lo que genera la situación sexual. Hay muchas ocasiones en las que estos actos son consensuados, pero hay otras muchas ocasiones en las que no, y esto pues generalmente implica un delito. Los actos sádicos pueden involucrar actividades que indican el dominio sobre la víctima, obligar a arrastrarse, encerrarla en una jaula, inmovilizarla físicamente con cadenas, sogas o esposas, tenerla atada con los ojos vendados, darle una paliza, pegarle, golpearla, azotarla de distintas maneras, pincharla, morderla, quemarla con cigarrillos, aplicarle descargas eléctricas con una picana, violarla, cortarla, intentar estrangularla para dejarla sin respiración, sin llegar a matarla, torturarla, o sea, cuántas formas. Y algunos sádicos incluso llegan a matar a la víctima y otros se limitan nada más a humillarla. En este caso, en el caso del asesinato, pues eso ya implica un delito mayor y ya pues igual siguen obteniendo placer, pero ya es algo mucho más complicado en este caso, cuando no es consensuado. Siguiente. Bien, vamos a la siguiente, que es el sadomasoquismo. En este caso, bueno, sadomasoquismo, pero quizás nos vamos a concentrar un poquito más en el masoquismo, que es lo contrario al sadismo. En este caso, si el sadismo era obtener placer sexual a través de los impulsos, a través del hacer sentir dolor a otra persona, en este caso, pues, lo que pasa es que en el masoquismo se siente placer sexual, al contrario, al sentir el dolor personal. En este caso, las personas masoquistas son las personas a las que les gusta incluso ser humilladas, ser golpeadas, todo tipo de sufrimiento físico con tal de sentir placer sexual. Es un acrónimo, bueno, el sadomasoquismo es un acrónimo de los términos sadismo y masoquismo. El sadismo es la obtención de placer al realizar actos de crueldad o dominio, que es lo que hablábamos anteriormente. En caso contrario, se puede ser indicativo de trastorno mental o el resultado de emociones humanas como el odio, venganza e incluso ciertas concepciones arraigadas de la justicia. Hay que tener claro que hay ocasiones en las que no es en sí una parafilia, sino que puede ser acto de venganza, puede ser acto de violencia hacia la persona, y eso pues no iría incluso dentro de las parafilias porque es ya una condición más de odio quizás hacia la persona. Entonces en este caso no es que sientan placer
en sí por el hecho de hacerle sentir dolor a otra persona, sino que es por rencor. El sadismo viene del Marqués de Sades, escritor y filósofo francés, autor de numerosas obras, donde el sadismo sexual ocupa un papel de gran importancia. Su potencial antónimo es el masoquismo. El masoquismo es la obtención de placer a través de actos de crueldad o dominio causados a sí mismo o provocados por uno mismo por medio de la persona con la que se mantiene un vínculo emocional. Este disfrute también puede ser sexual o asexual, que es lo que decíamos anteriormente. No necesariamente el sadismo y el masoquismo son condiciones sexuales, sino que pueden tener otro tipo de connotaciones. La característica fundamental del masoquismo que lo distingue de otros tipos de sumisión es la algolagnia. Esto es la mezcla causada entre el dolor y el placer. Siguiente diapositiva. Bien, tenemos la siguiente parafilia, que es el exhibicionismo, del latín exhibere o mostrar. Es la inclinación de una persona a exponerse en público de forma espontánea, llamativa o excesiva. El término también se refiere específica y más convencionalmente a la conducta o perversión de mostrar los órganos sexuales y órganos considerados como partes íntimas, los genitales, los glúteos, el torso, pechos a otras personas. En este caso, básicamente el exhibicionismo es el placer al exponer de forma personal sus propios genitales o pues algún tipo de forma en la que se exponen partes privadas del cuerpo, ¿no? Psíquicamente o psiquiátricamente, el exhibicionismo es considerado un tipo de parafilia o conducta sexual. Suele referirse como una perversión. El término es incorrecto si se refiere a la vida sexual o habitual del individuo. O sea, no es que se considere exhibicionismo cuando hay algún tipo de juego con la pareja o la exposición hacia la pareja misma, en este caso de los desnudos y todo eso, sino que es al público en general. O sea, cuando hay una exposición hacia el público se considera la parafilia como exhibicionismo, pero cuando es dentro de la intimidad de la pareja, entonces en este caso no. El exhibicionismo es frecuentemente encontrado en niños y adolescentes, dando pie a la teoría que el exhibicionismo se debe a un desarrollo psicosexual que no ha evolucionado, que se ha detenido en una etapa inmadura porque el individuo sufre de sentimientos de inferioridad y trastorno de relación. Generalmente se asocia el exhibicionismo con problemas de inferioridad, son personas que tienen baja autoestima y que tratan de sentirse recompensadas de las otras personas a través de su exhibición personal y que les digan que se ven bien, que, bueno, qué sé yo, cuántos pues cumplidos les pueden lanzar o qué tipo de cumplidos puedan lanzarle en el caso del exhibicionismo, pero eso es lo que buscan, o sea, la realización o la admiración de los demás en este caso, o el estar en boca de todos, por así decirlo, ¿no? Que incluso se ve mucho en redes sociales últimamente. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos la siguiente parafilia, que es el voyeurismo o voyerismo. Es el nombre que se le da a una parafilia que consiste en observar a otra persona o grupo de personas durante sus relaciones sexuales de carácter privado. Por lo general, quienes presentan esta conducta, conocidos como voyeuristas o voyeristas, no participan en la actividad sexual observada. Básicamente vamos a decir que el voyerismo es observar, es el placer de la observación sexual, de la conducta sexual de otras personas, pero generalmente sin que éstas se den cuenta. En este caso no es como, por ejemplo, cuando se visitan lugares, clubes nocturnos o cosas así, donde se pueden ver ese tipo de situaciones, sino que los voyeristas lo que buscan es no ser encontrados. O sea, que no descubran que ellos están viendo esa relación. La palabra deriva de voyeur, participio del verbo voir. Significa básicamente el que ve, o una traducción literal podría ser un mirón o un observador, con la connotación peyorativa del caso. O sea, con la connotación más ofensiva del caso, podríamos decir que los voyeuristas son metiches, básicamente, porque tratan de que no vean que ellos están, valga la redundancia, observando esta situación, ¿no? La persona voyeurista suele observar la situación desde lejos, bien mirando por una cerradura. Por eso vemos las imágenes ahí explícitas donde una persona está pues observando o mirando a través de una cerradura, o por un resquicio utilizando medios técnicos como un espejo, una cámara portátil, una linterna pegada debajo de la mesa, etc. La masturbación acompaña a menudo el acto voyeurista.
el riesgo de ser descubierto, y por esto es que ellos buscan que no se den cuenta que los están, que saben que están viéndolos, es el riesgo de ser descubierto. Actúa normalmente como un potenciador de la excitación, o sea, que ellos sienten placer en el hecho de saber que no los están observando, porque si lo descubren, o sea, es como adrenalina, es como cuando uno sabe que está haciendo algo prohibido y la adrenalina se siente de eso, porque sabe que es algo prohibido, que tarde o temprano lo van a descubrir y que eso va a traer problemas. Bien, continuamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Se te oye muy bien. Bueno, yo seguiré hablándoles acerca de lo que es la zoofilia. La zoofilia, que viene del griego son animal y filia amor, también llamada bestialismo, bestialidad o sexualidad o zoerastía. Es una parafilia que consiste en la realización del acto sexual entre un ser humano y otra especie animal. Las personas que sienten esta afinidad o atracción sexual son conocidas como zoófilos, zoofílicos o zoosexuales. La zoofilia puede causar lesiones, incluso la muerte al animal. Por eso en algunos países está considerada como ilegal, sin distinción acerca de si causa o no daños. Seguimos con lo que es la coprofilia. La coprofilia, también llamada coprolacnia, es una parafilia considerada como una clase de fetichismo. Consiste en la excitación sexual producida por las heces. La forma en que se presenta la excitación puede variar entre personas. A algunos solo les atrae la sensación que produce al evacuar, la textura, el tacto, ver el acto en otras personas o verse a sí mismos. Escuchar el sonido al evacuar, olfatear el excremento o untar el excremento mientras se masturban. Algunos coprofílicos practican la coprofagia, ingiriendo heces, lo que puede afectar la salud debido a los riesgos de contraer enfermedades tales como la hepatitis A o la neumonía. Seguimos con lo que es la necrofilia. La necrofilia es una parafilia caracterizada por una atracción sexual hacia cadáveres. La palabra proviene del griego necros, cadáver o muerto, y filia o amor o atracción. El acto sexual con cadáveres generalmente está considerado como algo socialmente inaceptable. Se presume que la persona no habría consentido ese acto cuando estaba viva. Virtualmente todas las sociedades humanas consideran este acto como una falta de respeto simbólica. Ahora lo que es el fetichismo sexual es una parafilia que consiste en la excitación erótica o facilitación y el logro del orgasmo a través de un objeto o fetiche, como una prenda de vestir o una parte del cuerpo en particular. El fetichismo sexual se considera una práctica inofensiva, salvo en el caso de que provoque malestar clínicamente significativo o problemas a la persona que lo padece o a terceros, pudiendo en este caso llegar a considerarse un trastorno patológico propiamente dicho. Otros objetos fetiches más frecuentes suelen ser elementos de vestir masculinos y femeninos, incluyendo las bragas, los sujetadores, los calzoncillos, los guantes, medias, minifaldas, botas, etc. Hay que matizar que para el fetichista estos objetos suelen ser mucho más excitantes si ya los ha llevado puesto a la persona. Y aunque estos proyectan una imagen mental del cuerpo de la persona, para el fetichista, en cambio el objeto es realmente mucho más excitante que la persona en sí. Durante la conducta sexual solitaria, el fetiche se lleva puesto, se huele o se frota contra los genitales. Y ahí tenemos lo que es el frotismo o froteurismo. Es una parafilia que consiste en la excitación erótica mediante el rozamiento del órgano genital con el cuerpo de otra persona sin su consentimiento, considerándose esto como un abuso sexual. El frotista actúa en lugares públicos y abarrotados, como discotecas, conciertos, metros, centros comerciales o cualquier lugar donde pueda encontrar a una víctima. Al igual que en el voyeurismo, esta conducta no es normalmente precedente de una actividad sexual posterior.
Tras la práctica frotista, el individuo únicamente suele masturbarse, recordando la escena. Este comportamiento es más frecuente en hombres jóvenes de entre 15 y 20 años. En algunas sociedades el frotismo es considerado un delito menor, en especial si se hace deliberadamente. Ahora tenemos lo que es el fetichismo de los pies o podofilia. Este fetichismo de pies llamado podofilia es un pronunciado interés fetichista hacia los pies humanos. Es uno de los fetichismos más comunes en los varones. El fetichismo del pie en mujeres es un comportamiento sexual apenas estudiado. El fetichista del pie se puede excitar sexualmente al ver, tocar, acariciar, chupar, cosquillar, lamer, masajear o tener cualquier tipo de contacto con los pies. Existen también fetichistas que disfrutan castigando los pies de otras personas, pero estos presentan más que todo una variante del sadomasoquismo, sin relación con el fetichismo de los pies convencional. La respuesta del fetichista es la misma o muy similar a la respuesta de excitación sexual frente a los genitales u otros rasgos específicos de cada sexo. Además, algunos fetichistas de pies disfrutan practicando con sus parejas la técnica del fuck you, la cual consiste en un masaje erótico practicado con los pies. Ahora tenemos lo que es la somnofilia. La somnofilia es un tipo de parafilia en la cual se logra la excitación sexual o el orgasmo al interactuar sexualmente con un individuo en estado de sueño. La práctica sexual de esta parafilia consta de diferentes rasgos, que van desde la simple excitación sexual y la masturbación hasta la práctica de relaciones sexuales con el individuo que se encuentra inconsciente por el sueño. La somnofilia es determinada como la excitación que se produce al ver a las personas dormir, resultando excitante el medio de ser descubierto cuando la otra persona despierte. El somnofílico puede masturbarse viendo a la otra persona dormir o incluso llegar al coito con la persona dormida, pudiendo así atentar contra los derechos sexuales del individuo en estado de sueño y cometer abuso sexual. En la conclusión, las parafilias se tratan de actividades sexuales anómalas, patológicas y frecuentemente asociales. Son actividades alejadas de la función reproductiva, lo que siempre provocó el rechazo de las parafilias por la religión, las ciencias clásicas y también por la función erótica en sus manifestaciones amorosas, vinculadas y comunicacionales. El predominio narcisista de sus manifestaciones hace que el placer sexual obtenido con ser intenso está viciado en su naturaleza, pues solo apunta a un placer individual y no compartido. El carácter inconservible del tratamiento, el tratamiento que los inviste en su gran mayoría crea frustración en los equipos terapéuticos y abre interrogantes sobre la necesidad de nuevas técnicas y teorías que expliquen mejor y puedan resolver estos casos y prevenirlos. Por muy extraño que suenen todos estos datos, las parafilias no es algo nuevo, es algo que viene arraigado desde los inicios de la existencia de las sociedades humanas. Uno de los datos más antiguos que podemos tener acerca de las parafilias los podemos ubicar en lo que es la Biblia, en las partes de la corrupción de Sodoma y Gomorra. Otras culturas también llevaron esto a otros grados más extremos, como la cultura griega, la cultura romana, los egipcios, la cultura india, entre otros. Siempre han existido en la humanidad, siempre van a existir y su desarrollo depende específicamente de cada sociedad y cultura. De ahí varían y van evolucionando. Podemos tener también que es más frecuente en los hombres jóvenes. Hay un mayor componente también agresivo en los hombres, mayor indefinición de la identidad sexual masculina y es frecuente encontrar individuos con múltiples parafilias, con trastornos de estado de ánimo, abuso de sustancias y trastornos de personalidad. Ahora bien, el modelo de desarrollo de las parafilias empieza como asociaciones o experiencias tempranas inapropiadas, posible desarrollo inadecuado de patrones de adultos de excitación, posible desarrollo inadecuado de destrezas sociales para relacionarse con adultos, fantasías sexuales inapropiadas asociadas con actividades masturbatorias y fuertemente reforzadas, tentativamente repetidas por inhibir la excitación y la conducta indeseable que dan por resultado
aumento en los pensamientos, la fantasía y comportamientos parafílicos. Como sabemos, el ser humano es un ser pensante, pero también tiene una parte, se podría decir que animal, en la que se guía por instintos, se guía por los instintos básicos de él, los instintos reproductivos, que ligados a la parte consciente de él, le hace crear nuevas formas de satisfacerse sexualmente. Ese es mi punto de análisis acerca de lo que es las parafilias. Que el hecho de que el ser humano tiene la capacidad para razonar y pensante, él mismo crea otros tipos de formas para satisfacerse sexualmente. Y ahí podemos ir viendo el desarrollo de cada parafilia y cómo en las culturas a eso ha ido evolucionando consecutivamente. Esta ha sido la exposición de nuestro grupo. Muchas gracias. Muy bien, yo los felicito. Solo quería hacer algunas acotaciones. Por ejemplo, en la ayuda psicológica que se le puede dar a los parafílicos. No es muy frecuente que una persona que tiene algún tipo de parafilia busque ayuda psicológica. Generalmente la ayuda psicológica llega cuando es ¿cómo se llama?, descubierto y es remitido. A veces por obligación, mandato de algún juez, lo hacen que tenga terapia psicológica. La otra cosa que me llamaba la atención, aparecían unas siglas BDSM, que eso tiene que ver con el sadomasoquismo. Es un acrónimo que significa bondage, que significa jugar con cuerdas. Los masoquistas o los sadistas juegan mucho con las cuerdas, amarran a la gente, la inmovilizan. Y también esa es la letra B, ¿verdad? Bondage, donde se juega con las cuerdas. La D es de disciplina y de dominación. Todo masoquista o sadomasoquista o masoquista o sadista busca dominar o que lo dominen, ¿ya? Ese es el gran objetivo, demostrar poder sobre los demás o que yo puedo ser sujeto a sumisión de poder de otra persona. Algo otro, los sadomasoquistas, eso juegan con las dos vías, ¿no? Le gusta provocar dolor, pero también le gusta que al mismo momento le estén provocando dolor. Ese es de dos vías. Luego la S significa sadismo y la M significa masoquismo. Por eso el acrónimo que ponen ahí es BDSM. Bondage, disciplina, dominación, sadismo y masoquismo. Muy buenas las presentaciones que han hecho el día de hoy. Gracias a Dios, estamos bien. Y vamos a llegar hasta aquí, ¿verdad? Vamos a ver mañana, primero Dios. Tenemos al último grupo, el número 12, perdón, que le tocaría el 11 y el 12, le tocaría prácticamente sus presentaciones. Por lo demás, yo los felicito, muchachos, están haciendo un trabajo bien profesional y ese compartimiento de información tiene un objetivo, y el objetivo yo lo voy a comentar el día de mañana y les vamos a dar una sorpresa también. Así, pero hasta mañana, hoy no voy a decir nada, para que toda la noche pasen pensando qué será, ¿ya? Así que mañana yo les voy a explicar cuál es lo que sigue después de esto, y luego vamos a tener una sorpresa que yo les voy a dar. Cuídense mucho, ¿no hay preguntas o alguna duda, alguna interrogante? ¿Xiomara no está? ¿Le quedó todo claro, Xiomara? Sí, todo, gracias, licenciado. Son de mis fieles, pues, fans, que estamos platicando sí, siempre. La verdad es que hoy estuvo el tema bastante interesante. Interesante, ¿verdad? Iván, ¿qué dices tú? Yo le quería mencionar eso, por eso mencioné, hice un pequeño análisis acerca de eso y lecturas previas que había tenido. Sí, no, muy buena. Y por eso mencioné lo de la parte de la Biblia. Sí. Que son de lectura de libros históricos que se tienen datos, en las cuales se mencionaba una parte en la que se decía de que llegaron unos ángeles sin entrar en conflicto con religiones, solo es un pequeño... No, es un comentario. Llegaron los ángeles y el conflicto de toda de ahí de Sodoma y Gomorra fue el hecho de que los ángeles
los residentes de ese pueblo querían poseer a los ángeles, querían tener relaciones sexuales con ellos. Y en el evento histórico, en el estudio de la cultura israelita, se dice de que ese hecho de tener un acto sexual con ellos significaba en ese entonces, para ese pueblo, una forma de humillación, una forma de dominio hacia ellos. Fíjate qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Y también lo relacioné con el hecho de una prueba que hizo no recuerdo el nombre de esta psicóloga, pero ella hizo una prueba para ver el comportamiento humano, en el cual ella se encerró en una jaula de cristal y puso un montón de instrumentos, y ella permitió que las personas podían hacer lo que quisieran con ella. Y al principio empezó que ellos los picaban con agujas, la pellizcaban y le arrancaban trozos de cabello. De ahí todo empezó a subir de nivel, hasta que llegó al punto de que ella tuvo que retirarse porque empezó a tener miedo por su propia salud y por su vida. Así es. Y se hizo un análisis acerca de eso, que eso tiene mucho que ver con el comportamiento animal. Correcto. El comportamiento animal básico de cualquier especie animal sin uso de razón es someter a toda su manada. A toda su manada. Sí. Someterla y tener y demostrar el poder. Y se demostró que esa conducta sigue presente en el ser humano. La única peculiaridad de eso es que el ser humano, por su misma evolución de tener un intelecto y tener la capacidad de pensar y razonar, lleva estas prácticas a unos extremos muchísimo mayores. Sí. Y analizaron que todas las personas tienen eso, tenemos eso, ¿verdad? Sí, claro. Y la cuestión está, decían, ese fue un reportaje que hicieron, un documental, perdón, y hicieron el análisis de que todo depende de la capacidad que tenga el ser humano para que su parte pensante domine a su parte animal. Que si no existe un equilibrio ahí, en esos dos aspectos, eso se puede trastornar, eso se trastorna y crea lo que son las personas. Ahí decían de que de ahí nacen los psicópatas y de ahí nace todo eso, en un desequilibrio en esas dos áreas. Así es. Hay un dominio exagerado. Hay un dominio exagerado. Ahora también, hoy día, cualquier día de tu vida, tú también te puedes dar cuenta de que como está la situación mundial, existe otro tipo de dominio que a lo mejor no es con dolor hacia las personas, sino que también existe un dominio de alguien que es más fuerte intelectualmente que cualquiera y con las palabras pues confunde a todo el mundo. Hay una cuestión que a mí me llamaba la atención también, es otra del pedófilo y el violador. Son dos cuestiones totalmente diferentes, ¿verdad? Porque el violador ve circunstancialmente la oportunidad y viola. Pero los dos tienen algo en común. Tienen que ejercer tanto superioridad física y mental sobre su víctima. El violador es mucho más fuerte y domina a la persona amenazándola con que la va a matar. El pedófilo domina al niño con regalitos, con palabras bonitas, con lo que sea, pero también lo amenaza y le puede decir, bueno, si decís algo te voy a hacer daño, ¿verdad? Alguna cosa así. Hay un dominio tanto físico como mental en los dos casos. Pero el violador es alguien que circunstancialmente puede encontrar una víctima y él la va a querer someter, eso es todo. Muchachos, yo los felicito, hemos entrado en una etapa muy bonita, yo realmente estoy fascinado con su trabajo y realmente hemos aprendido bastante y hemos compartido muy buena información. Eso nos va a servir a la larga, a la corta, a la media, no sabemos cuándo, pero vamos a tener necesidad siempre de tener esas consultas. Así que vamos a llegar hasta ahí, vamos a vernos mañana, primero Dios, y yo les deseo una buena tarde y es hora del cafecito, ¿verdad, Iván? ¿O todavía no? Bueno, hasta luego, muchachos. Cuídense mucho. Gracias. Feliz tarde, licenciado. Muchas gracias. Adiós. Gracias. A la orden.